Buenas tardes, mi nombre es Viridiana Hernández Gaspar, del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. El día de hoy les voy a exponer el tema de la molienda. Iniciamos por definir qué es la molienda. En este caso, pues es un proceso o un paso que se lleva dentro de la industria para fragmentar, en este caso, el producto o lo que se desea triturar. Se caracteriza principalmente porque el tamaño de la salida de los productos pues están, ya sea que se encuentren dentro de una medida de milímetros o inclusive en micrómetros. En este caso, pues para este proceso de molienda se utilizan molinos y pues, se puede realizar dentro utilizando productos en seco o en húmedo, es decir, con un porcentaje de humedad. En- para el caso del húmedo, pues la humedad debe estar entre el 5 y el 10% para así obtener una pasta pegajosa. Por lo regular, pues algún ejemplo de dentro de la industria alimentaria se da principalmente en la presentación de moles, en donde se tiene el mole en polvo y en pasta. El, el proceso, bueno, en este caso la fragmentación, pues lo que nos ayuda es a la reducción o de un bloque a tamaños menores, es decir, de reducir el tamaño de la partícula. En este caso se dan dos etapas, una que es la trituración y otra donde es la molienda. En la trituración, pues es una etapa de la fragmentación, no, el tamaño de la partícula pues es un poco grande, no es fina como en este caso la molienda, que pues ejemplo de ello, pues son, en este caso, los, el alimento que se utiliza para el ganado. Dentro de la molienda, pues ya la fragmentación o la partícula ya es muchísimo más pequeña, más fina. El ejemplo, pues claro de esto, pues son las harinas principalmente. El, dentro de la trituración, tanto en la trituración como en la molienda, pues podemos observar que se puede hacer este proceso utilizando productos tanto secos como húmedos, y pues esto depende mucho del equipo que se va a utilizar. En la trituración, pues se utilizan trituradoras en donde poseen mandíbulas, conos, rodillos y martillos. Y pues en el molino ya existen molinos específicos, tales como las de barras, de bolas, SAG, que es semiautógenos y autógenos, y de guijarros. Dentro de los procesos de molienda o de trituración, pues existen fuerzas dominantes o fuerzas que impulsan o llevan a cabo este proceso de trituración. Una de ellas, pues, es la molturabilidad, es que esta nos va a permitir poder realizar el proceso de la fragmentación, y principalmente, pues, se relaciona con la energía necesaria para poder fragmentar. Posteriormente tenemos la abrasividad, que es tiene que ver más con el desgaste o el trabajo que ejerce el equipo dentro de los materiales para así poder utilizar, para así poder llevar a cabo el proceso de fragmentación o de molienda. Normalmente para este proceso, pues, se utiliza o se mide mediante el sílice o el dióxido de sílice. También tenemos la pegajosidad, pues esta es la cualidad que va a medir la adherencia entre los materiales, y pues la principal función es a partir de la humedad, y se identifica principalmente como la pastosidad del producto. Las fuerzas
que van a participar normalmente dentro del proceso de la fragmentación, pues van a ser la compresión, el cizallamiento, la percusión de impacto, la abrasión o atricción. Tenemos pues sistemas generales para las instalaciones y los equipos que se utilizan dentro de la molienda. Tenemos un sistema o técnica antidesgaste, el sistema de regulación de granulometría, sistema o mecanismo anti-intrurables, sistema o barreras de seguridad. Posteriormente pasamos a las zonas de interior a la zona, cómo está conformado el interior de un molino de manera general. Tenemos que estar conformado por cilindros, por la abrasión o atricción. Estos molinos pueden ser discontinuos o continuos, dependiendo principalmente del material que se vaya a utilizar para la molienda. En este caso, pues también tienen un grado de llenado del molino, una velocidad específica en el cual el molino debe de ir girando para poder obtener el trabajo deseado y la humedad de los productos a moler. Como se les había mencionado anteriormente, pues se puede hacer en seco o en húmedo, pero también en húmedo debe ser una cantidad, un porcentaje de agua dentro de esta para poder, para que se pueda llevar a cabo este proceso, ya que al final se va a obtener una pasta y esta pasta pues en ocasiones llega a adherirse a la máquina y no permite la correcta molienda del producto. También, tenemos el grado de llenado que se define como la proporción del volumen interno del molino, es decir, el espacio o la carga que se va a la cantidad para la cantidad que se va a agregar para la parte de la molienda, es decir, cuánto le cabe al molino de producto. Y pues va a afectar también directamente al rendimiento o qué tan efectivo o factible sea utilizar el molino. La velocidad de giro o de rotación, pues va a ser un parámetro de gran importancia debido a en este caso, debido a la cantidad, por este factor también se va a determinar la cantidad de producto final, o en este caso, ejemplo, trigo, se pueda observar, no sé, que en el transcurso de 1 hora se puedan obtener 10 toneladas de harina molida. En este caso, el molino va girando sobre su propio eje y va a producir el desplazamiento de la carga hasta que el par resistente por el peso de la carga iguale al par del motor transmitido. Y así va a producir el movimiento relativo de los elementos que la componen entre sí. Va a producir lo que va a hacer que se genere una fricción o un choque y así se va a producir la molienda. En este caso puede ser de algún mineral, de algún, en el caso de la materia, pues para algún elemento de algún alimento. Existen varios tipos de molinos dependiendo del tamaño. Tenemos los molinos pequeños, pues que trabajan a una energía de 50 kilowatts. El sistema por el cual se emplean, pues es por poleas y por correas. Tenemos los molinos medianos, pues que trabajan a máximo 20 revoluciones por minuto y pues es un motor reducido que se compone de un piñón y una corona. Posteriormente tenemos los molinos grandes, que ya van, pues ya es mayor síncrono y también van a ser parte de un piñón y una corona.
y posteriormente pues los molinos muy grandes con un diámetro superior de 6 a 7 metros y con un motor síncrono. La velocidad crítica pues también es importante dentro de este proceso de molienda. Se define como un porcentaje de velocidad crítica teórica o velocidad crítica, y es aquella velocidad de rotación del molino para la cual la primera fila de bolas en contacto con la carcasa o las protecciones que van a tener y se adhieren a la carcasa y deja de producir el efecto de molina. Esta pues va a permanecer adherida a la carcasa durante una vuelta completa para mientras va girando el en este caso el rodillo o el molino, pues el alimento se queda adherida a la carcasa para que así mientras vaya girando pues se pueda pasar por varios, bueno, se pueda obtener la molienda y así las partículas finales deseadas. Se da el otro proceso que es velocidad centrífuga y la adherencia en fila de bolas exterior. Estos pues se calculan mediante un proceso, una fórmula, que es velocidad centrífuga, es igual a 42.3 sobre la raíz del diámetro. Así, pasamos a la siguiente parte, que es las partes fundamentales del molino. Estas pues están formadas principalmente por una coraza, cabezas laterales, la boca de carga, descarga y rodamientos. Bueno, tenemos la coraza, pues esta se encuentra en el exterior, es de forma cilíndrica. Posteriormente tenemos las cabezas laterales. Estas son superficies circulares con unas pequeñas curvaturas y está compuesta por una zona axial en donde nos va a permitir ingresar los minerales o como tal el alimento que se desea triturar o moler. Va a estar conformada por una boca de carga y de descarga que pues va de la mano con las cabezas laterales, que son las aberturas axiales para que sean parte de la alimentación del molino o bien para ya la salida del producto final, que es para la boca de descarga. Tenemos los rodamientos, que es una pieza que nos va a permitir facilitar el movimiento del molino y así nos va a evitar las rozaduras, los rozamientos y las fricciones. Tenemos las bancadas, que es pues de construcción robusta. Tenemos el piñón de ataque, que es principalmente el sistema de acondicionamiento para permitir trabajar al producto. En algunas ocasiones a los molinos se le agrega una rejilla. Esta pues puede ser opcional. Cuenta con blindajes o protecciones y así estos van principalmente dentro del motor o en la parte donde se encuentra el motor para disminuir el ruido que genera la máquina. Cuenta con una rejilla de salida para impedir que al momento de que ya esté saliendo el producto final o existan partículas de tamaños no deseados, principalmente tamaños grandes, y estas puedan ser, se pueda impedir el paso. Prácticamente es como un proceso de tamizado que se realiza. De manera general, pues podemos observar en la imagen diferentes formas corrientes de los molinos, tanto de bola como de barras. En la primera, pues tenemos los molinos de bolas de descarga por reboce. Posteriormente tenemos los molinos de bola cilíndrica con rejillas. Tenemos el molino de bola cilíndrica con rejilla de descarga periférica. Y en esta última, pues tenemos molinos de compartimentos. Es decir, ya viene más compleja y se va en este caso fusionándose como con los tipos de molinos anteriores.
También cuenta, bueno, ya se les había mencionado, pues cuenta con blindajes y revestimientos. Estos pues nos ayudan principalmente para proteger la carcasa del molino y pues este también es un elemento que va a ayudar a resistir a que el molino dure por un largo periodo. Existen diferentes tipos de molinos que son, bueno, en este caso tenemos los molinos de barras, que pues tienen la ventaja de utilizar este tipo de molinos, pues que tienen una mayor precisión en los cálculos y las estimaciones que se realizan para es decir, si una persona desea adquirir algún tipo de producto, pues es más fácil para esta persona calcular cuánta materia va a obtener al final del día, dependiendo de la cantidad y el tiempo. El tamaño promedio de estos molinos, pues es entre los 2 metros y los 0.5 milímetros. Los elementos que se utilizan para la molturación, pues son principalmente barras, como su nombre lo indica, y las barras hacen un efecto de malla o tamiz y estos nos van a permitir el traslado o el paso de los granos entre ellos. Posteriormente tenemos el molino de bolas, que pues tiene una mayor precisión en cuanto a cálculos, ya que también tiene una mayor capacidad y potencia. Esta pues se utiliza principalmente para productos húmedos y bueno, dice las densidades de pulpa usuales para los molinos de bolas se encuentran entre los 55 y el 70% en porcentaje de volumen de agua. Posteriormente tenemos existen molinos especiales como los guijarros, los autógenos y los semiautógenos que se denominan como SAG. Se utilizan una mezcla de elementos molturadores, bolas normalmente y material de tamaño grueso inclusive el propio material mineral a moler. Se realiza el efecto de molienda sobre los tamaños inferiores y se fragmenta a sí mismo por medio de este trabajo. Los molinos de guijarros son similares a los de bola, con diferencia del elemento molturador que se utiliza. Estas pues son trozos de sílex o de pedémal. La capacidad del molino, pues como también se observa en la imagen, es un 30% menor a la es solo un 30% en comparación al molino de bolas, que como se puede observar, pues es muchísimo más grande. Para pues se utiliza principalmente para productos como hierro, arena de vidrio o materiales para la fabricación de pintura. Tenemos los molinos autógenos, es el elemento molturador, pues son cuerpos del propio material a moler. Es decir, por ejemplo, si se desea moler hierro, pues el molturador va a ser a partir de hierro. El material a moler va a moler al fino, luego, bueno, en este caso, pues nos interesa que exista una diferencia de dureza entre las partes gruesas y las finas. También las partes gruesas van a sufrir este proceso de molienda. El producto que va a moler o que va a pasar por este proceso no debe de tener mucha dureza para que durante la trayectoria de caída pueda conseguir la energía necesaria para que se pueda fragmentar este producto. Posteriormente tenemos los molinos semiautógenos. El sistema pues es muchísimo más eficiente que un molino de bolas. Fragmenta las unidades mayores de la alimentación a la vez que muele lo fino y la segunda afina en el proceso, va afinándose durante el proceso. Previo a eliminar del sistema los finos ya molidos mediante los clasificadores de crackletas, espiral o de tipo ciclones. Pues ya es más complejo para poder ir separando y así poder obtener un producto más puro.
Y pues de manera general, esto sería la información sobre el proceso de molienda. Gracias.